Es un tema que bueno que la Asamblea Nacional lo esté tratando. Es un fenómeno que ha cobrado tintes muy preocupantes, alarmantes en el Ecuador. El Ministerio del Interior y la Fiscalía señalan que entre 1947 y el 30 de diciembre del 2018 se han reportado 50.648 casos de personas desaparecidas. Una cifra que seguramente a todos nosotros nos llama la atención, ya que nuestro país no ha sufrido ninguna guerra, ni guerra civil, ni conmoción interna, que refleje cifras tan altas y tan graves. De estos 50.648 casos, 1.349 aún se encuentran en proceso de investigación e indagación. Este es un tema que realmente conmueve. Yo quiero aquí saludar a Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional, y al hecho de que se haya creado esta comisión para este tratamiento, porque fue una luz en ese túnel oscuro para muchos de los familiares que están viviendo esta realidad, para muchos de esos padres, madres, hermanos que con angustia van a la Fiscalía a rogar, a mendigar información sobre sus familiares. Ha pasado un año y todavía la Fiscalía no hace ninguna acción. Es realmente desesperante. Solo las personas que han sufrido semejante tragedia pueden entender la desesperación y la angustia de un familiar pidiendo a las autoridades que reaccionen frente a una situación que se les escapa de las manos. Las primeras 48 horas son las fundamentales para poder tener información que permita realmente la verdad, como decía el asambleísta Absalón Campoverde, la verdad, justicia, la no repetición de estos hechos, que se permita realmente que la sociedad ecuatoriana pueda entenderlo. No esperemos que sea nuestro familiar. Todos los desaparecidos en este país nos deben doler. Quiero aquí mencionar que no existe en el Estado normativas y disposiciones legales que permitan establecer política pública y mucho menos procesos internos dentro de las diferentes instituciones que además no accionan de manera articulada para resolver esta problemática, este fenómeno social. Vivir sin conocer lo que ha sucedido sobre un familiar, Absalón, debe ser terrible. Y eso le sucede a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas. Según las cifras de las asociaciones de familiares de desaparecidos, más de 4.000 ecuatorianos que pudieron haber sido cualquiera de nuestros familiares, hoy no se sabe, no se tiene información, no hay noticias, no hay resultados. De acuerdo a la casuística y a las doctrinas internacionales, existen varios tipos de desaparición involuntaria. Casos que no se encuentran suficientemente indicios, casos que mantienen investigaciones abiertas, casos que se inician como un proceso de investigación de desaparición y que terminan en otros tipos de delitos como asesinatos, femicidios, trata de personas. Estos hechos son lamentables y son lamentables más aún cuando se acude a la Fiscalía. En la Comisión de Desaparecidos tuvimos comparecencias de muchos familiares de desaparecidos. Varios fueron los casos que analizamos, que dimos seguimiento, donde comparecieron las autoridades para tratar de sensibilizarles. No puede ser posible que las madres lloraban en esa mesa legislativa por información, porque por favor les respondan, les den atención cuando han pasado meses y cuando ellas habían señalado indicios de quién podría estar relacionado con la desaparición de su familiar. Y como decía Absalón hace un momento, les dicen, ya va a volver, revictimizándoles, dándoles no la atención que requieren, o les señalan que probablemente están en una fiesta, se han ido con el novio, están de farra, entre comillas, decían. Creo que esto no solo es un irrespeto, es una revictimización para aquellas personas que con desesperación golpean la puerta de una autoridad que tiene la responsabilidad de responder. Respecto al proyecto de ley que es tratado hoy en primer debate, quiero primero resaltar el proceso con el que se ha construido en la Comisión de Desaparecidos. Primero, fruto de las comparecencias de varios de los familiares, de las asociaciones y de aquellas personas involucradas en este fenómeno tan grave. Y también de las autoridades correspondientes. No hemos dejado recibir
en la Comisión, a la Fiscalía, a las autoridades del Ministerio del Interior, autoridades que han permitido también darnos información y luces de por dónde deberíamos trabajar estos temas. El proyecto consta de 62 artículos y tienen dos temas fundamentales que quiero resaltar. Primero, la articulación de acciones y actividades de las entidades del Estado para la investigación, la búsqueda, la localización y la identificación de personas desaparecidas y extraviadas. Y la prevención de la desaparición en todos los niveles educativos, así como la atención no solo a las personas desaparecidas que hayan sido localizadas, sino también a sus familiares, antes, durante y después de la investigación, la búsqueda y la localización. Este proyecto de ley crea un registro nacional de personas desaparecidas, extraviadas, localizadas, identificadas, sí o no, con una plataforma tecnológica informática homologada que permite organizar, operar y concentrar la información que hoy está dispersa, que no nos permite tener cifras reales para trabajar en política pública. Esta información de este registro se encuentra estipulado en el artículo 12 del presente proyecto de ley. Se crea una base de datos de personas fallecidas, no identificadas, sin identificación y no reclamadas. Esto es fundamental y importante para que sea utilizada por las instituciones que les corresponde, en este caso la Fiscalía, y en el cuerpo normativo se encuentra en el artículo 47. La información de la base de datos de las personas fallecidas del registro forense será utilizada para estos procesos de investigación, lo cual creemos que es fundamental para que se haga una investigación técnica y que dé respuestas a las víctimas. Respecto a la protección de los derechos de las personas desaparecidas o extraviadas, también es importante señalar que el Estado debe adoptar medidas necesarias para esta investigación y que todos los casos son importantes, que todos los casos tienen que tener atención, que la búsqueda debe ser imperativa, que la presunción de encontrarse con vida durante el procedimiento de investigación tiene que ser planteada por los investigadores y también que las víctimas indirectas, en este caso, puedan recibir la atención psicológica, médica, después y durante la localización. También hemos incluido en este proyecto de ley que estamos debatiendo en primer debate el derecho de las víctimas indirectas. Y uno de ellos, fundamental, es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad porque le permite a un familiar quizás procesar el duelo. Imagínense ustedes que cada día que se levantan esos familiares esperan tener noticias de su familiar, de su hija, de su hermano, de su esposo. Y cualquier señal, cualquier dato les hace correr en desesperación y muchas veces incurrir en errores por encontrar esa verdad. Y esa es la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Cooperar y participar en las investigaciones, no ser victimizados, revictimizados ni estigmatizados. Creo que esto es fundamental y aparte, un acompañamiento psicológico. Debe ser un tema muy difícil, muy fuerte, porque no solamente se perdió un familiar, ese núcleo de la familia se rompe. Hay muchas veces que el día de la desaparición la familia entera se le paraliza. Es como que entraron en una pausa y ahí continúan sus vidas en función de esa búsqueda. Y creo que eso es muy duro y muy cruel para las familias ecuatorianas que están viviendo aquello. En materia de corresponsabilidad y obligaciones de las víctimas indirectas, también proporcionar información oportuna, verificable y tener un canal de diálogo que realmente transmita la información que existe para que las autoridades puedan accionar con adecuada correspondencia. Y la búsqueda y localización debe ser manejado como un tema sensible también y eso es comprensible. Los deberes del Estado. Garantizar que se lleve a cabo los procesos de investigación para identificar y sancionar a los responsables del cometimiento de delitos derivados de las desapariciones involuntarias de personas, incluso después de haber sido localizados. Esto es fundamental, porque muchas veces de los casos que se han resuelto no se han quedado en impunidad y esto no permite justicia, verdad y la no repetición. Un tema importante también es la capacitación y la sensibilización en forma especializada al sistema integral de servidores públicos que van a atender. Dan atención oportuna a las víctimas, dotar de recursos humanos técnicos y tecnológicos, coordinar acciones necesarias justamente con las autoridades para poder dar una solución adecuada y respuestas
a las víctimas. Terminó su tiempo, señora asambleísta. Gracias. Con esto concluyo, presidente. Este proyecto de ley busca potenciar no solo las herramientas tecnológicas, busca dar una respuesta. Creo que es perfectible, que todas las observaciones que hoy presentarán ustedes, compañeros legisladores, van a ser procesadas en la comisión, pero creo que esto es una necesidad y una respuesta importante que le debemos a los desaparecidos y a los familiares de desaparecidos en el país. Buenas tardes y muchas gracias.